ver hoy sistema linfático y piel, ¿sí? Es bastante corto. Ahora en la parte de linfáticos voy a hacerles hincapié en un par de cosas o conceptos que tienen que saber, no para que ahondemos ahora, pero para que sepan más que nada qué leer, sobre todo si tienen el ROS, que es como re extenso este tema de inmunidad. Bueno, ahora voy a poner presentación. Bueno, como saben, siempre en todos los dibujitos, en todos los esquemas, siempre se grafica el sistema linfático como un color verde, y ustedes ya tienen una idea de lo que es por anatomía, ¿sí? Pero obviamente no son solo los vasos linfáticos y los ganglios linfáticos, ¿sí? Está formado por células, tejidos y órganos, ¿sí? Y no son solo los ganglios linfáticos los órganos linfáticos, vamos a ir viendo que hay distintos tipos de órganos linfáticos. ¿Alguno sabe qué tejido es el tejido linfoide, se acuerdan? ¿Qué tipo de tejido es dentro de los 4 tejidos básicos? Tejido conectivo, ¿no? Conectivo especializado. Muy bien, perfecto. Nunca se olviden eso. Es parte de los tejidos conectivos especializados, ¿sí? Bien. Espérenme un segundo, que hay mucho ruido en mi casa. Les voy a decir que se callen. Ahí vengo. Perdón, es que en mi casa somos 6 personas. Bien. Esto se lo puse a modo de recordar más que nada qué es la linfa, ¿sí? La linfa, algo deben haber leído, ¿sí? De cómo se forman los vasos linfáticos. Para que tengan una idea nomás, la linfa se forma en los capilares linfáticos, que sería esto verde que está acá, por un trasudado, ¿sí? De líquido que viene de las arterias, ¿sí? Parte de ese líquido se reabsorbe por las venas, pero queda un excedente en los tejidos que se lo va a llevar se lo van a llevar los vasos linfáticos, ¿sí? Y va a ser un excedente de ese líquido que venía de las arterias, que va a también llevarse el capilar linfático, células, antígenos, etcétera, todas cosas que haya en ese tejido, como ese excedente. ¿Alguno sabe qué es un antígeno? ¿Cómo lo podemos definir? Cualquier sustancia capaz de generar una respuesta del sistema inmunológico. Muy bien, perfecto, es exactamente esa definición. Puede ser desde un cuerpo extraño hasta una bacteria o un virus, ¿sí? Que desencadena justamente una respuesta. Justamente la función de nuestro sistema linfático es reconocer esos antígenos y generar una respuesta inmune, ¿sí? Para intentar eliminarlos o destruirlos, ¿sí? Bien, y acá estas diapositivas que les puse es como más que nada para remarcarles qué conceptos grandes tienen que tener de sistema linfático, y después les voy a decir qué no tienen que leer, ¿sí? ¿Alguno sabe la diferencia entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa? Tienen que tener una idea general, ustedes. Capaz alguno ya lo leyó. No es como que el innato es todos los mecanismos que van a surgir ante la respuesta inmune, o sea, ya como por default, por defecto, y adaptativa es la que se va a adaptar al cuerpo extraño que está como invadiéndote el cuerpo, entre comillas, ¿no? Todo. Por ejemplo, Está bien esa definición, ¿sí? La inmunidad innata es la primera respuesta a nuestro organismo, ¿sí? Que es una respuesta general a cualquier cosa, ¿sí? Y va a ser desde barreras como la piel, que después van a ver con Jonah, o las bacterias de la flora normal, o el ácido clorhídrico del estómago, ¿sí? Cosas muy generales, o hasta células de la inmunidad innata, ¿sí? Que habíamos visto en la sangre, los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, ¿sí? Son dos componentes de la inmunidad innata, que es una inmunidad muy rápida, que es como nuestra primera respuesta. Luego de unos días empieza a trabajar la inmunidad adaptativa, que es la inmunidad llevada a cabo por los linfocitos, que se adapta justamente al tipo de antígeno, es bien específica, va a reaccionar ante el péptido del antígeno de un pedacito de la cápsula de esa bacteria, o sea, cada linfocito va a ser muy específico para distintas partes de un microorganismo o de un cuerpo extraño, bien específica. En cambio, por ejemplo, un neutrófilo reconoce, sí, pero reconoce cualquier cosa, cualquier bacteria, si no es bien específica. Y acuérdense que la inmunidad adaptativa es la que es capaz de generar memoria. Gracias a que existe la inmunidad adaptativa, nosotros, cuando nos volvemos a exponer a algún microorganismo, podemos reaccionar
en esa segunda vez de manera más rápida y mucho más potente, ¿sí? Y eso es justamente el objetivo de las vacunas. Nos inmunizan con partes de algunos microorganismos inactivos, por ejemplo, y eso nos capacita y nos entrena para, si nos exponemos, que nuestro cuerpo ya esté preparado, ¿sí? Así que a grandes rasgos es eso. Después ustedes lean, yo más o menos les dije algunos ejemplos, pero lean qué componentes tiene la inmunidad innata y adaptativa. Y bueno, acá les resumí más que nada. Nuestra primera línea de defensa serían todas las barreras de nuestro cuerpo, la piel, las mucosas, ¿sí? La segunda línea, las células de la inmunidad innata, como los neutrófilos o los macrófagos, por ejemplo. Y la tercera línea, que es la respuesta más lenta y más tardía, pero más efectiva, las células de inmunidad adaptativa, que son los linfocitos T y B, ¿sí? Y este cuadrito es como está en el seminario de ustedes, ¿sí? No es nada nuevo, pero es básicamente lo que veníamos hablando. Acuérdense de la memoria sobre todo, ¿sí? Que la inmunidad innata no tiene esta capacidad de generar memoria, ¿sí? Esto a grandes rasgos es lo que tienen que saber de inmunidad innata y adaptativa, ejemplos, que cómo está formada cada una, y no mucho más, ¿sí? Otro concepto que tienen que saber es esto, ¿sí? La inmunidad celular y la inmunidad humoral. Acá dice inmunidad celular, linfocitos T. ¿Alguno sabe qué significa inmunidad celular? Me mataste. Bien. La inmunidad celular es un tipo de respuesta que está llevada a cabo por los linfocitos T, que lo que hace es atacar directamente a un microorganismo o una célula infectada por un microorganismo o una célula tumoral, ¿sí? Lo que hace es va a intentar destruirlo. Por sí sola esta inmunidad destruye al microorganismo. En cambio, la inmunidad humoral es la que está llevada a cabo por los linfocitos B. ¿Qué significa esto? El linfocito B se va a diferenciar a plasmocito, que va a sintetizar anticuerpos o inmunoglobulinas, ¿sí? El anticuerpo no, por sí solo no hace nada, ¿sí? El anticuerpo se tiene que unir por ejemplo, a la bacteria, y gracias a eso la fagocita un macrófago, o activar al complemento, o un montón de cosas que verán en la materia de inmuno. Pero es que el anticuerpo va y destruye, necesita otros mediadores. ¿Pero qué les pueden preguntar? ¿Quién lleva a cabo la inmunidad humoral? Acuérdense, el linfocito B, y la inmunidad celular, el linfocito T. Linfocito T, acuérdense que no va a secretar los anticuerpos, lo hace el linfocito B a partir de diferenciarse en plasmocito. Esto es otro de los conceptos que puede llegar a aparecer, y no tienen que saber mucho más que esto, ¿sí? Y acá les puse unos dibujitos para que vieran cómo era, ¿sí? Fíjense, no quiero que ahonden en esto, no me importa ninguna de estas letras, solo que vean, por ejemplo, cómo el linfocito B se diferencia a linfocitos de memoria, ¿sí? Porque esta es la respuesta que puede generar memoria, y a los plasmocitos o células plasmáticas, ¿sí? Que son estas células muy basófilas con el núcleo en rueda de carro, ¿sí? Que se describe así, con núcleo excéntrico en forma de rueda de carro. Y fíjense que lo que van a hacer los linfocitos es unirse directamente a esa célula infectada, por ejemplo, y destruirla, ¿sí? Célula transformada por cáncer, o gracias a que conectan con algún macrófago, el macrófago le ayuda a destruirla, ¿sí? Pero bueno, básicamente es eso, no mucho más. Otra de las cosas que tienen que saber es cómo se organiza el tejido linfático, ¿sí? Que el tejido linfático puede estar de manera difusa o de manera de nódulos o folículos linfáticos. ¿Alguno sabe qué linfocitos predominan en los nódulos o folículos linfáticos? ¿Y Los B B, o T? los Los B. B, muy bien. Perfecto. En los folículos van a predominar los linfocitos B. Vamos a generalmente llamarla zona B dependiente. Y los linfocitos T se organizan en forma de tejido difuso, ¿sí? Eso tengan una idea también. Y por último, así concepto teórico, órganos linfáticos primarios y secundarios. ¿Alguno sabe en qué se basa esta clasificación? ¿Por qué digo primario? ¿Por qué digo secundario? Yo tenía entendido a grandes rasgos que los primarios es donde se forman los linfocitos T y B, y los secundarios es a donde se van, como entre comillas, a almacenar para la respuesta inmune después. Perfecto, muy bien. En los órganos linfáticos primarios los linfocitos se forman y capacitan, las dos cosas, o sea, es decir, se forman en la médula ósea, tanto los linfocitos B como los linfocitos T. Los linfocitos B se van a entrenar para reconocer cosas en la médula ósea, y los linfocitos T van a viajar al timo para capacitarse o entrenarse, ¿sí?
Y como dice Agustín, en los órganos linfáticos secundarios, los linfocitos reconocen un antígeno y van a desencadenar una respuesta inmune, ¿sí? Bien. Y esto, para que se acuerden, la tinción de los órganos linfáticos predominantemente va a ser la basofilia. ¿Por qué? Porque van a estar principalmente formados por linfocitos, ¿sí? Y acuérdense que los linfocitos eran células con un núcleo que eran casi puro núcleo, o sea, obviamente se ven muy basófilas por eso, y núcleo era de cromatina densa, ¿sí? Entonces por eso van a ser basófilos. Ya los vemos de lejos y empezamos a sospechar que va a ser un órgano linfático porque vemos basofilia, ¿sí? Bien, esto es más que nada lo teórico que a mí me parece lo más importante. No sé, Jonah, si a vos te parece que me olvidé algún concepto o algo que deberían saber, No, no, pero más que nada, ¿qué es eso? perdón, ¿qué? No, no, ¿qué es eso? Te decía. Pero más que nada para orientarlos en qué leer en el ROS, porque empieza a hablar de todos los tipos de inmunoglobulinas, el complejo mayor de histocompatibilidad, todo eso no, ¿sí? No es Te importante. iba a preguntar eso, porque habla mucho de eso. Va, en realidad le dedica como 10 páginas al ROS. No, justamente, y yo siempre hago esta aclaración porque hay una materia que se llama inmunología, que es de tercer año, que es muy linda, y ahí van a ver todo eso a detalle. Acá nos importan conceptos generales que, en realidad lo que más nos importa obviamente es la histología, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que es teórico, algunos conceptos generales. Nadie debería ahondar mucho más en más de lo que yo les dije, ¿sí? Así que complejo mayor histocompatibilidad, todos los tipos de anticuerpos, todo eso no se los van a tomar, ¿sí? No, y además que un consejo que también les puedo dar es que si no este tema lo pueden leer del Brusco, que está como mucho más Sí, simple y está lo que tendrían que saber para esta materia. re. Sí, en el Brusco está resumido y tienen el seminario también como de orientación, porque también les pone como estos conceptos y no se empieza a ahondar en todo lo que ahonda el ROS. Bueno, vamos a ver el primero de los órganos linfáticos. ¿Qué les parece? ¿Un órgano macizo o un órgano hueco? Macizo. Macizo, macizo. Macizo, ¿sí? Bien, y ya nos llama la atención que es un órgano macizo intensamente basófilo. Vemos distintos tipos de basofilia, más intenso en la periferia y menos intenso en el centro, pero vemos que es basófilo, ¿sí? Bien. Cuando nos detenemos en este órgano, vemos que tiene una cápsula, ¿sí?, de tejido conectivo colágeno denso no modelado que va a enviar tabiques, ¿sí? Fíjense que envía tabiques y lo va a dividir no estrictamente en lobulillos, sino en pseudolobulillos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los tabiques no llegan a segmentar por completo al órgano, fíjense que no llegan al todo el centro del órgano, ¿sí? Y van a ver que tiene una basofilia periférica muy intensa, y a nivel central la basofilia es más tenue, ¿sí? Y esto marca dos zonas de este órgano, que son la corteza y la médula, ¿sí? Este órgano entonces se organiza en pseudolobulillos, corteza y médula. Y fíjense que en la médula encuentro estas estructuras que ya en este aumento me llaman la atención, se ven como bolas acidófilas que yo por lo pronto no puedo ver muy bien qué son, pero ya me van llamando la atención. Acá tenemos otro esquema, ¿sí?, de los pseudolobulillos, ¿sí?, porque básicamente la médula lo que hace es como que protruye a la corteza y es compartida por el órgano, ¿sí? Entonces no están completamente segmentados, por eso le decimos pseudolobulillos. Y cuando le hacemos más aumento al parénquima, o sea, la parte más estructural de este órgano, vemos que está formado por linfocitos, ¿sí? Es un órgano linfático y por eso la basofilia. Y finalmente me voy a la médula y veo estas estructuras que me hacen el diagnóstico de órgano. ¿Qué cuál es? Timo, Timo. ¿Y cómo se llaman estas estructuras? corpúsculo de Hassel. Muy bien, perfecto. Entonces, órgano macizo, capsulado, que envía tabiques al interior y lo divide en pseudolobulillos. Tiene corteza y tiene una médula. La corteza es más basófila y la médula es menos basófila, ¿sí? Y cuando me voy a la médula veo estas estructuras que tiene células, fíjense que tiene células ovaladas, con un núcleo ovalado de cromatina laxa, que se disponen como concéntricamente, o en catáfila de cebolla se le dice porque es como una cebolla literal, ¿sí? Son capas concéntricas de estas células, y cómo se queratinizan, ¿sí? Van a almacenar queratina, que es acidófila, por eso se vuelve tan acidófilo, ¿sí? Si yo veo el corpúsculo de Hassel, me hace diagnóstico de órgano. ¿Y alguno sabe qué son estas células que lo forman? Retículo epiteliales. Bien, son las células reticuloepiteliales o epitelio reticulares. En este caso, y apréndanselo, son de tipo 6.
Hay 6 tipos de células epitelio reticulares en el timo. Las 1, 2 y 3 están en corteza, 4, 5, 6 están en médula. Eso es fácil, ¿sí? ¿Cuáles nos importan más siempre? Las tipo 6, porque forman el corpúsculo de Hassall, y las células epitelio reticulares de tipo 1, ¿qué forman? ¿Alguno sabe? La barrera hematotímica. La barrera hematotímica, perfecto. Otro concepto teórico que tienen que saber, que ahora lo hablamos en un ratito brevemente. Entonces, si me ponen esta imagen y nada más, yo les puse estas imágenes para que vayan viendo desde lo grande cómo es toda la estructura del órgano. Para mí podrían ponerme solo esta imagen en el parcial y yo tengo que hacer diagnóstico de órgano, ¿sí? Veo tejido linfoide, veo linfocitos y veo un corpúsculo de Hassall. No necesito más para saber qué es timo, ¿se entiende? Así que eso es diagnóstico de órgano de timo. Acá les puse las fotos de la guía de TP, pero es lo mismo, las que yo puse las saqué del Histology Guide, ese atlas que les pasamos alguna vez, creo. Pero vemos lo mismo, vemos una corteza más basófila, una médula menos basófila, y en la médula los corpúsculos de Hassall, ¿sí? Sepan la barrera hematotímica, toda barrera que veamos a partir de ahora, porque me parece que no vimos ninguna, toda barrera es tomable, todos los componentes, ¿sí? En este caso, lo que va a unir es a la célula epitelio reticular de tipo 1 con los capilares continuos, y siempre que haya una barrera hemato algo van a tener un capilar. En este caso son continuos porque la barrera justamente quiere protegerme a los linfocitos T que están en el timo, ¿sí? De la sangre. ¿Alguno sabe por qué? ¿Por qué se aísla el timo de la sangre? ¿No es para que se puedan capacitar bien los linfocitos T? ¿No era por eso? Exacto. En la sangre en realidad hay como 2 razones. Por un lado, en la sangre van a haber antígenos, y se vio que cuando los antígenos contactan con estos linfocitos T que se están capacitando y son inmaduros, hacen apoptosis. Pero además, imagínense que si yo tengo circulando no sé, una bacteria, ¿no? Estoy al horno, no sé, ya la tengo en la sangre, pero imagínense que tengo un antígeno de una bacteria circulando. Y mis linfocitos T que se están capacitando dicen, esta bacteria es normal en nuestro cuerpo. Y salen así como reconociéndola normalmente. Después cuando yo me vuelvo a infectar con esa bacteria, no la van a atacar porque la van a reconocer como algo normal. Eso significa que hacen tolerancia, ¿sí? Hacia esa bacteria. No la van a atacar. Entonces yo quiero aislar al timo y yo controlar, bueno, yo no, el cuerpo, controlar lo que le voy a presentar a esos linfocitos T para que se entrenen y capaciten y luego los reconozcan, ¿sí? Todo el tema de selección positiva, selección negativa, tampoco es de esta materia. Lo que tienen que saber que lo que ocurre es que acá, acuérdense que solo tenemos linfocitos T, todos estos son linfocitos T, ¿sí? Que vienen de la médula ósea y se van a entrenar y van a hacer la ontogenia T capacitación tímica, o como le quieran llamar, que básicamente lo que tienen que hacer los linfocitos, primero en la corteza, como que ven si su receptor anda bien, a ver si reconocen algo. La mayoría generalmente tiene un receptor defectuoso y se muere. Si reconocieron bien, pasan a la médula, ¿sí? Y ahí los linfocitos que reconocen como señales muy intensas, o reconocen mucho y de manera inapropiada, se eliminan. Esos linfocitos son peligrosos porque podrían reaccionar frente a nuestros propios péptidos, ¿sí? Nuestras propias células. Entonces esos se eliminan. En la corteza lo que ocurre se llama selección positiva y en la médula selección negativa. Por eso, en la corteza se ve más basófila porque tienen más linfocitos, tienen muchos linfocitos pequeños, todos juntitos, y en la médula ya hay menos linfocitos y están más dispersos, ¿sí? Por eso se ve menos basófila. Finalmente, el linfocito que salga va a ser linfocito TCD4 o TCD8. Pero nadie les va a preguntar qué es la selección positiva y la selección negativa. Tienen que saber que acá se capacitan los linfocitos T para poder reconocer cosas y no con demasiada intensidad para que no sean peligrosos. ¿Se entendió más o menos? Lo quise simplificar un poco porque esto es inmuno, pero para que se entienda más o menos qué pasa. Si no quieren lo repito, pero... Sí, sí, está bien. Bueno, así que esto estimo, muy sencillo. El esquema acá de la barrera hematotímica no se las puse, pero sepan los componentes de la barrera, y ya más o menos hablamos por qué es importante. Bueno, y acá les pusimos ¿Pregunta? un caso clínico. Sí, ¿Te puedo hacer una pregunta? Entonces lo del linfocito T, TH1 y TH2, eso no va. no, claro. Los linfocitos T tienen como distintos perfiles, ¿sí? Que se llaman TH1, TH2, etcétera, TH17, todo eso es inmuno. Por ejemplo, el perfil TH1 son los linfocitos que reaccionan frente a virus y células tumorales, por ejemplo. Nadie les va a preguntar eso.
eso es de inmuno. O sea, los linfocitos que se entrenaron acá, después van a viajar y van a estar dando vueltas por el cuerpo y van a estar en los ganglios linfáticos u otros órganos. Cuando se activan, se hacen como distintos perfiles, que se llaman TH, para atacar distintas cosas, pero no tienen que saber eso. No, no, para nada. Bárbaro. Bueno, acá les pusimos un caso clínico. Paciente femenino de 10 años llega a la guardia traída por su madre, la cual comenta que tuvo que retirarla de la escuela debido a que la llamaron contándole que su hija no se sentía bien. Tenía fiebre y además decía que le dolía la garganta. Bueno, a algunos se le ocurre que puede ser más allá de COVID, porque uno lo podría pensar, pero ignoremos el COVID. Normalmente uno, ¿qué pensaría con esto? ¿Alguno sabe? Anginas. Un resfrío o anginas. Podría ser una anginas o faringitis, y cuando le hacen el examen físico, la paciente presenta la garganta inflamada, amígdalas inflamadas con placas blanquecinas, y cuando se le examinan los ganglios cervicales, estos se encuentran aumentados de tamaño, ¿sí? Le miran la boca y ven las amígdalas con exudados blanquecinos, está todo inflamado, ¿sí? Esto es una típica faringitis, ¿sí? Por lo general, para que ya lo vayan sabiendo, la faringitis, la etiología, o sea, es decir, el bicho principalmente son virus, ¿sí? Van a ver y se van a dar cuenta en la carrera que muchas veces dan antibiótico y no es necesario. Los virus son el 80%, o corrígeme, Jonah, 80-90% de la faringitis. Después vienen las bacterias, ¿sí? En etiología. Entonces acá pensaron en faringitis. Y justamente, ¿qué es esto de los ganglios cervicales inflamados? Bien, los ganglios linfáticos son un tipo de órgano linfático secundario, que van a recibir, en el caso de los ganglios linfáticos cervicales, reciben la linfa de la faringe, ¿sí? Y van a inflamarse, ¿por qué? Porque van a reconocer los antígenos, ¿sí?, del virus o la bacteria que está en la faringe, y van a desarrollar una respuesta inmune, es decir, los folículos van a crecer en tamaño, se van a activar, se van a volver folículos secundarios, ahora vamos a hablar eso, y el ganglio va a crecer en tamaño porque va a empezar a haber proliferación de los linfocitos que hay dentro de los ganglios, ¿sí? Esos linfocitos después van a viajar al lugar de la infección y van a intentar combatirla, ¿se entiende? Entonces, por eso se nos inflaman los ganglios, se llama adenitis. Es una respuesta a nuestro cuerpo normal para combatir una infección, ¿sí?, que ese ganglio drena, ¿sí? En este caso, los ganglios cervicales. Si yo tuviera, por ejemplo, algún problema, no sé, en la región genital, quizás se me inflamarían los ganglios inguinales, ¿sí? Por eso, o la axila, por ejemplo, en las patologías mamarias. Entonces, por eso es importante conocer el drenaje de los ganglios, qué drena cada ganglio, porque a veces yo no sé. Por ejemplo, muchas veces cuando hay un cáncer de mama, yo por ahora todavía no lo veo, no lo noto tanto, pero sé que se inflamó la axila y tengo que pensar que quizá hay algo en la mama, ¿sí? Muchas veces los ganglios se inflaman y yo no veo digamos, el foco, ¿sí? Se dice, o dónde está la patología. Entonces, esto es la adenitis, y esto nos lleva a, básicamente, se diagnostica como faringoamigdalitis. Bien, y acá es lo que yo le decía, puede ser bacteriano o viral, pero la mayoría de las veces es viral. Entonces, esto nos lleva a ver cómo está formado el ganglio linfático. ¿Alguno sabe cómo se trata la faringitis o qué se les da? Yo tuve las dos y cuando tenía viral, o sea, no me decían nada, era como, nada, esperá, ¿viste? O sea, nunca tuve muchas más complicaciones Exacto. que un poco de dolor. Y cuando tuve bacteriana, que fue más heavy, sí, tuve antibióticos fuertes, me acuerdo. Bueno, muchas veces lo que a uno deberían hacerle correctamente es un hisopado, digamos, hacer un diagnóstico, ¿sí?, de ver qué bicho es, porque muchas veces dicen, bueno, y te dan amoxidal, y no es necesario muchas veces, si es un virus, y eso favorece, si ustedes lo saben, favorece la resistencia bacteriana. Yo no tengo que darle antibióticos a alguien que no lo necesita. Entonces, si tienen faringitis, y más si encima tienen faringitis con tos, con mocos, y eso es bien viral, o sea, y muchas veces les van a intentar dar amoxidal, que encima les dan amoxicilina clavulánico, que ni siquiera es necesario el clavulánico, y dan una bomba de tiempo para algo que no necesita quizá antibióticos. Así que bueno, siempre atentis si tienen alguna faringitis a ver qué les quieren dar y por qué. Bueno, no sé, yo soy muy militante de no dar antibióticos de más, creo que Jonah también seguramente, así que nada. Bueno,
vamos a ver un poquito el ganglio linfático, ¿sí? El ganglio linfático va a recibir la linfa por muchos vasos linfáticos aferentes. Toda esta linfa se va a ir ramificando en los distintos senos linfáticos que ahora vamos a ver, y va a salir la linfa por un único vaso linfático eferente, ¿sí? A nivel del ilio, ¿sí? Que ustedes de Splunk no lo saben, el ilio es donde entran y salen las arterias, venas y los nervios de los distintos órganos. En este caso, bueno, va a entrar la arteria, se va a ir la vena, y también va a salir la linfa por el vaso linfático eferente. Esto a nivel de la circulación linfática. Pero ¿cómo va a estar organizado el ganglio como órgano? También va a ser un órgano macizo y basófilo, ¿sí? De nuevo, es un órgano linfático, y como tiene un montón de linfocitos, de nuevo vamos a estar viendo basofilia, ¿sí? Eso es como en común en todos los órganos linfáticos. Va a tener una cápsula también, ¿sí? En la periferia, que va a mandar unos tabiques muy chiquititos, pero no lo van a dividir en lobulillos, así que subrayen. El ganglio linfático no tiene lobulillos como el timo. Solo se va a organizar en una corteza periférica y en una médula más central que se ve más pálida, que ahora vamos a ver por qué. Así que ganglio linfático se organiza en corteza y en médula, no tiene lobulillos. Cuando lo hacemos, imagínense que le hago más aumento a esto, ¿sí? Que desde acá este aumento se ven que vemos como estas bolas, ¿sí? Como estas estructuras basófilas, ¿sí? Y cuando le hago más aumento las veo bien. ¿Alguno sabe qué son? Que ya vimos más o menos una imagen. ¿No son folículos germinativos? Son folículos linfáticos, ¿sí? O nódulos linfáticos. Acá tenemos la Esa. cápsula, Yo pensé que es acidófila porque es... ¿Qué? Perdón. No, perdón, te quería preguntar, o sea, ¿se puede decir nódulos y qué más para saber? Pues me confundo a veces con Nódulos los o nombres. folículos linfáticos. Ok, perfecto. Acá tienen la cápsula, que es acidófila porque es tejido conectivo, colágeno denso no modelado, que envía tabiques, pero no segmenta nada, ¿sí? Por eso no tenemos lobulillos. Y en la parte más externa del órgano tenemos folículos linfáticos. Que alguien dijo folículo germinativo. Bueno, mezcló un par de cosas. Los folículos linfáticos pueden ser primarios o secundarios. En este caso, la mayoría de los que están acá son secundarios, porque tienen este centro más pálido, que se llama centro germinativo, ¿sí? Esto me habla, del centro germinativo, me habla que este folículo reconoció un antígeno y va a desencadenar, está desencadenando una respuesta inmune. Los linfocitos B, que estaban acá, reaccionaron a ese antígeno y están proliferando, ¿sí? Por eso el centro se ve más pálido, porque estos linfocitos B se diferencian a linfoblastos, que son como células que tienen la cromatina más laxa. Por eso se ve todo como un centro más pálido. La corteza entonces externa va a tener folículos linfáticos, que pueden ser primarios o secundarios. Y la corteza más profunda, corteza profunda, o también se le llama paracorteza, que es toda esta zona, fíjense que ya el tejido no se organiza en folículos, se encuentra de manera difusa, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos una corteza externa y una paracorteza. ¿Cuál va a ser la zona T dependiente, donde voy a tener más linfocitos T? La paracorteza. Paracorteza. Exacto, entonces la paracorteza va a ser la zona T dependiente, ¿sí? Tejido difuso, y la corteza externa, donde están los folículos, va a ser la zona B dependiente. Entonces le preguntan, ¿dónde están los linfocitos T en el ganglio? En la paracorteza, y los linfocitos B en la corteza externa, así que eso puede ser una pregunta, ¿sí? Bien, esto es la corteza del ganglio. Acá les hice más aumento al folículo que está acá, ¿sí? Fíjense que tenemos el centro germinativo, que se ven células con la cromatina más laxa, ¿sí? Y en la periferia se ve la zona del manto, digamos, que es una zona donde los linfocitos siguen pequeños y no proliferaron. Entonces contrasta siempre un centro más pálido. Acá hay otro esquema, ¿sí? Del ROS. A veces acá están muy lindos los folículos bastante definidos, pero no siempre se ven tan lindos definidos. Fíjense que acá no están tan esféricos, tan definidos, pero sigue siendo la corteza externa con los folículos linfáticos. Bien, entonces, esta es una foto, sí, Los folículos linfáticos primarios o secundarios que se encuentran en la corteza, ¿siempre tienen linfocitos B? sí, se considera zona B dependiente. No es que solo haya linfocitos B, esto ya es muy fino. Por ejemplo, hay unos linfocitos T que se llaman folicular helper, que a nadie le importa. O sea, no es que hay solo linfocitos B, hay células dendríticas foliculares, linfocitos T folicular helper, nadie les va a preguntar eso. O sea, si les preguntan es la zona B, porque
digamos, no sé, el 95% de los linfocitos que hay acá son linfocitos B. ¿Hay otras células? Sí, pero lo consideramos zona B dependiente porque tiene mayormente linfocitos B. ¿Se entendió? Sí, Te hago pero una tengo una duda con esto. consulta. Sí, Los folículos o nodos linfáticos primarios, viste que dijiste que los secundarios los reconocemos porque tienen el centro germinativo. sí. ¿Los primarios cómo los reconocemos? Ahora tengo ¿Estaban en la una, foto anterior? no, la anterior eran casi todos Ah. secundarios, ahora tengo una que se comparan los dos y te vas a dar cuenta. Genial, gracias. Bien, así que acá fíjense, tenemos la corteza externa, la paracorteza y la médula, donde vemos estas estructuras HI negativas que me marcan dónde empieza la médula. Así que ahora vamos a ver qué son. Fíjense, acá tenemos corteza, paracorteza, médula. Este folículo, esta es una foto de la guía de TP de ustedes, este folículo es un folículo primario, ¿sí? No tiene un centro pálido. Fíjense, folículo primario es homogéneamente basófilo, y el folículo secundario, ven que acá aparece el centro germinativo, ¿sí? Una zona más pálida dentro del folículo. Este folículo no reconoció un antígeno, este sí reconoció antígenos y ya desencadenó una respuesta inmune, ¿sí? Bien, y acá tienen lo que es la circulación linfática, que ahora vamos a hablar más que nada para ver qué son estos senos linfáticos que les había nombrado. Esto puede aparecer como una pregunta teórica, esto que dice acá, HEB, se llaman vénulas de endotelio alto, ¿sí? Y están en la paracorteza. Las vénulas de endotelio alto es de donde van a venir los linfocitos. Los linfocitos que están dando vueltas por la sangre van a extravasarse, o sea, van a aparecer en el ganglio por estas vénulas de endotelio alto, ¿sí? Así que es como la vía por la cual llegan los linfocitos al ganglio. Si son linfocitos T, se van a quedar acá. Y si son linfocitos B, van a viajar acá para formar los folículos, ¿sí? No creo que les pregunten, pero bueno, si les preguntan de dónde vienen los linfocitos del ganglio, vienen desde acá, de las vénulas del endotelio alto. ¿Por qué se llaman de endotelio alto? Porque tienen un epitelio cúbico simple, ¿sí? Por eso llaman, el endotelio, como se acuerdan, es plano simple siempre. Bueno, acá es cúbico simple, por eso se llaman de endotelio alto. Que creo que hay alguna fotito, no sé si en la guía de TP o en el Brusco, pero no tienen que saber mucho más que eso. Entonces, esto es lo que pasa con los linfocitos. ¿Qué pasa con la linfa? La linfa va a venir de varios vasos linfáticos aferentes y va a ir por distintos senos linfáticos. Ojo la palabra seno y sinusoide que se la confunden siempre. Seno van a ser estos vasos linfáticos que están en el ganglio linfático. Sinusoides es un tipo de capilar, o sea que transporta sangre, y van a estar en el vaso, ¿sí? Que los van a ver después con Jonah. Así que no se confundan seno con sinusoide. Entonces viene la Queda linfa. menos de un minuto. Ah, bueno, entramos de nuevo con este link, Jonah. Sí, sí, con el mismo. Bueno, a ver. Se va a cortar. Bueno, chicos, ahí lo corto Vale. y entren de nuevo con el mismo ID y contraseña. Volvemos con este esquemita entonces. ¿Qué hacía la linfa? Viene por los vasos linfáticos aferentes y va pasando por los distintos senos, ¿sí? Que son vasos linfáticos, ¿sí? Vamos a tener senos que van a llamarse por donde están ubicados, es muy fácil. ¿Sí? El primero va a ser el seno subcapsular, ¿sí? Porque está por debajo de la cápsula, por eso subcapsular. Luego va a seguir por el seno trabecular, porque va acompañando un tabique o trabécula. Y finalmente va a ir a los senos medulares, porque están en la médula. Y toda la linfa va a salir por el único vaso linfático eferente. Así que no es más que eso la circulación de la linfa. ¿Y cómo lo vamos a ver preparado? Fíjense que tenemos, se ve como un espacio HI negativo por debajo de la cápsula, ¿sí? Aquí tenemos el seno subcapsular o capsular, y acá el seno trabecular, ¿sí? Que sigue la trabécula. Acá los tienen graficados también en la guía de TP, ¿sí? Debajo de la cápsula está el capsular, siguiendo la trabécula el trabecular, y en la médula los senos medulares, ¿sí? No tiene mucha más ciencia que eso. Y por último, ¿qué hay en la médula? Los espacios HI negativos son los senos medulares, ¿sí? Que llevan la linfa hasta que se vaya todo por el vaso linfático eferente. Intercalado con estos senos medulares van a estar los cordones medulares, fíjense que son cúmulos de células. Acá va a haber todo tipo de células, o sea, va a haber células de sostén, macrófagos, y va a haber sobre todo un montón de plasmocitos, ¿sí? Bueno, y no creo que tengan que saber mucho más. Sepan que
El estroma del ganglio linfático, o sea, el sostén, son fibras y células reticulares. ¿Sí? En cambio, en el timo no hay fibras reticulares, son solo células epitelio-reticulares. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Sería una diferencia. Acá, si yo le hago una impregnación argéntica, se va a impregnar. Si voy al timo y hago eso, no, porque el estroma son células, no fibras reticulares, ¿sí? Así que básicamente eso sería el ganglio. Va a estar conectando distintas zonas del cuerpo y se van a inflamar y van a reaccionar a distintos antígenos para que esos linfocitos después vayan al campo de batalla donde tengan que ir a atacar al microorganismo que haya entrado o la célula tumoral que haya aparecido, ¿sí? Eso es básicamente ganglio linfático. Entonces, órgano macizo, basófilo, corteza, que me tengo que saber las zonas, cuál es la zona B dependiente, cuál es la zona T dependiente, ¿sí? La médula, los cordones medulares y los distintos tipos de senos linfáticos. Y nada más. No sé si querés agregarme algo más, Jonah, de No, no, timo ganglio. no, para mí creo que dijiste todo lo importante. Bueno, ¿y tengo vaso de acá o querés que ponga el power tuyo? Tengo los dos, como quieras. Como quieras, no, no tengo problema. Bueno, lo paso acá que es lo mismo. Dale, acá ya también después seguís con piel. No, Ah, bueno, pero ahí te comparto yo si querés el de piel. bueno, o después lo comparto yo, no hay problema. No te preocupes. Dale, dale, dale. Bien. Bueno, chicos, vamos con el último de los órganos linfáticos, ¿sí? Como recién dijo Maga, vamos a ir con vasos, que es un órgano linfático de tipo secundario. ¿Y por qué era secundario? Porque ya lo hablaron, lo repetimos. Es secundario porque no sintetiza o no capacita los linfocitos. O sea, los almacena, entre comillas. Bien. En realidad este es también, sí, es uno de los sitios donde también hay respuesta inmune. Está bien. Bien, lo primero que vamos a hacer es ver si se trata de un órgano hueco o macizo, ¿sí? ¿Y acá qué les parece? Macizo. Macizo. Perfecto, muy bien. Entonces lo vamos a describir desde la periferia hacia el centro, ¿sí? Vamos a ir a la zona más periférica. ¿Hay otra imagen de la cápsula? Sí, Ah, genial. Bien, y vamos a encontrar con una cápsula, en este caso, re poco aumento era. sí, por eso, que además de ser de tejido conectivo, vamos a encontrar otro tejido. ¿Saben cuál es? En la Músculo liso. Perfecto, muy bien. Como ahí está marcando Maga, en esta flecha amarilla, vemos el típico núcleo en forma de habano, sí, ovaladito, bordes romos, cromatina laxa. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a hablar de que se trata de una cápsula fibromuscular. Eso es algo importante, porque solamente acá en la cursada van a haber dos órganos que tengan músculo liso en su cápsula. Uno es este, así que ya los ayuda un poco a hacer el diagnóstico, ¿sí? Bien, entonces dijimos, órgano macizo, cápsula fibromuscular. Ahora, recuerdan que recién con Maga estuvieron viendo todo lo que es timo y ganglio y solían dividirlo en corteza y médula. Bueno, en este órgano no lo vamos a dividir en corteza y médula, sino que lo vamos a dividir de otra forma. ¿Saben cómo? Pulpa roja y pulpa blanca, ¿no? pulpa blanca. Perfecto, muy bien. Vamos a tener lo que es la pulpa esplénica y la vamos a dividir, como ustedes dijeron, en pulpa blanca y pulpa roja, ¿sí? Esto de blanco y rojo se debe principalmente a la coloración macroscópica, pero acá en histológico vamos a llamar a pulpa blanca a todo lo que sea basófilo y pulpa roja a todo lo que es acidófilo, como ahí le está marcando Maga muy bien. Entonces, vamos a ir un poco a lo que es pulpa blanca. Genial. Tengo estas, si querés. Dale. Bien. Dijimos que todo lo que sea basófilo va a ser pulpa blanca. ¿Saben qué vamos a ir a buscar en pulpa blanca que sea característico diagnóstico de vaso? ¿Alguna estructura? Corpúsculos de Malpighi. Perfecto, el corpúsculo de Malpighi, muy bien. Ahora, ¿saben cómo está compuesto ese corpúsculo de Malpighi? Por linfocitos rodeando la arteria central y una vaina linfática periarterial de linfocitos T Bien. Bueno, y Esto, nódulos que... perfecto, son tres componentes, ¿sí? Vamos con el primero, que está ahí marcado con una flecha negra, ¿sí? Es algo que ustedes ya vieron, que ya conocen, que Es una arteriola, ¿puede ser? bien, perfecto, es una arteriola, ¿sí? Ven los núcleos endoteliales en corte transversal, ¿sí? Produciendo hacia la luz, y rodeando ahí el músculo liso en corte longitudinal. Así que obviamente es un vaso arterial. Perfecto, muy bien. Ahora,
Como dijo ahí la compañera, rodeando esta arteriola vamos a tener como un cúmulo de linfocitos, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a llamar vaina periarteriolar. Van a ser principalmente linfocitos de tipo T, ¿sí? Y después, asociado, que ahí también lo vemos en la imagen, vamos a tener a un nódulo linfático, ¿sí? Y ustedes recién vieron con MAGA que podía ser de dos tipos, puede ser primario o secundario. En este caso, ¿qué tipo de nódulo linfático ven? Secundario. Secundario. ¿Cómo? Secundario. Ok. ¿Por qué secundario? Porque no se ve homogéneo. Muy bien. ¿Y qué es lo que vemos? Eso que está Una Era el marcado. centro zoofilia. germinativo. Claro. Perfecto, el centro germinativo. Muy bien, esta zona más pálida, recuerden que es el centro germinativo y nos ayuda a decir que estamos en presencia de un nódulo linfático de tipo secundario. Muy bien, entonces, dijimos, corpúsculo de Malpighi, estos tres componentes sí o sí, arteriola, vaina periarteriolar y nódulo linfático asociado, ya sea primario o secundario. Muy bien. Ahora, todo lo que sea pulpa blanca va a ser corpúsculo de Malpighi. No, no. Es No. una parte nada más. Perfecto, muy bien. En pulpa blanca también podemos encontrar algunos de estos elementos sueltos y vamos a seguir diciendo igual que es pulpa blanca, ¿sí? Entonces, siempre que vamos por corpúsculo de Malpighi, obviamente vamos a estar en pulpa blanca, pero no toda pulpa blanca es corpúsculo de Malpighi. ¿Se entendió? O sea, por ejemplo, Sí. si encontramos Sí. un nódulo asociado, o sea, un nódulo linfático suelto, sigue siendo pulpa blanca, pero no es un corpúsculo de Malpighi. Para que sea corpúsculo de Malpighi necesitamos los tres elementos sí o sí. Ujú. Bien, perfecto. Ahora ya hablamos de pulpa blanca, vamos a la otra parte que es pulpa roja. Que es, Tengo una duda con respecto a pulpa blanca, perdón. sí, decime. La vaina periarteriolar es de linfocitos T, ¿no? Sí. ¿Es lo mismo que la zona marginal? ¿De dónde lo leíste así? Si no me equivoco, del Brusco, que comenta que es una zona con mucha zoofilia debido a la presencia de linfocitos maduros empaquetados que rodea. Maga, ¿vos lo conocés como zona marginal a la vaina? No, ¿O no? no, porque es esto que está acá que dice MZ, Claro. pero es Ah, del rosa. algo, Es el rosa. claro, no es otra cosa, no, Ok, es como algo que rodea, digamos, al folículo, pero no es la vaina. ok. Y una última consulta. Los folículos se solían asociar, si no me equivoco, en ganglio linfático con linfocitos B. Acá es al revés. O No. no necesariamente. Acá es lo mismo, ¿sí? La vaina es linfocitos T y el nódulo asociado es linfocitos B, igual que pasaba en ganglio. Ah, ok, Claro. ok. Gracias. Sí, la vaina sigue siendo tejido difuso como la paracorteza, sí, por eso, del ganglio, es lo mismo. ¿no? Sí, es una Ok, pregunta. gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? De pulpa blanca, así si no ya pasamos a pulpa roja. O sea que la vaina va a ser la zona T dependiente. Claro. Exacto. Bueno, si no hay más dudas de pulpa blanca, pasamos a pulpa roja. ¿Alguien sabe qué vamos a encontrar en pulpa roja? O sea, igual un poco se los adelantó Maga de algunas. Matías. Los sinusoides esplénicos, no sé si dicen así, pero hay Bien, sinusoides. perfecto. ¿o no? No, vamos a tener sinusoides esplénicos por un lado, y ¿qué más vamos a tener? Perdón, Los cordones. Muy bien, los cordones. perdón, Ahora, spoileé. ponelo. Perfecto, cordones esplénicos de Billroth o sinusoides. Muy bien. ¿Y cómo están compuestos estos cordones? ¿Qué células podemos encontrar ahí? Piensen de qué se encarga el vaso, Células y fibras reticulares serían el estroma y el parénquima son glóbulos rojos y blancos. Bien, perfecto. Creo que escuché células reticulares, fibras reticulares, glóbulos rojos, ¿no? ¿Eso dijeron? Sí. Bien, perfecto, muy bien. Y entre esos cordones, ¿sí? Vamos a encontrar a los sinusoides, que como ustedes saben son un tipo de capilar, ¿sí? Muy bien. Bueno, eso en cuanto a pulpa roja. No sé si Maga, vos querés agregar algo de pulpa roja. No, acá les puse una foto que a veces la pulpa roja se ve así porque esto es divino, digamos, es como lo ideal, pero hay veces que no se diferencian bien los cordones de los sinusoides porque hay glóbulos rojos tanto adentro como fuera de los sinusoides, y entonces como que a veces es esto, la pulpa roja,
y otras veces se ve así lindo. Esta es la foto de la guía de TP que se ve re bien, sinusoide y pulpa roja, y los cordones, digamos. Solo eso, nada más. Bien. Bueno, y después, solo que les quería decir que un tema teórico de vaso que estaría bueno que después lean, Sí, ¿sí? Es circulación esplénica, y lo mismo que las funciones del vaso, también está bueno, que a veces se suele preguntar. No sé si vos querés explicar algo, Maga, de eso. no, y de hecho hay un video que está buenísimo, creo que lo hizo Ramos, que explica buenísimo esto. Eh, Así que nada, no mucho más para decirles, pero salvo que lo hayan leído y les quedó alguna duda, pero si no, en el video se está re bien explicado, no tiene mucha ciencia. Y Sí. esto se lo puse simplemente para que lo ojen, que está muy bueno. Este lo había hecho yo, pero después me di cuenta que había en el ROS nuevo uno, creo que es mejor, obviamente, que compara todos los órganos linfáticos, pues después se los empiezan a confundir. Si tiene corteza médula, si la cápsula, si, bueno, los rasgos y las funciones principales, ¿sí? Yo lo había hecho acá, les había hecho otro, pero bueno, es lo mismo. Que está muy bueno para cuando lo están estudiando y así comparativamente está bueno verlo. Y ahí terminó. Buenísimo. Bueno, entonces ahora comparto yo, ¿no? Dale, si no, yo te puedo compartir, no te preocupes. Eh, Es más que nada lo que les fuimos diciendo lo importante. Así que bueno, acuérdense de no leerse todo el capítulo de linfático. Y una pregunta. Hola, buenas tardes. Piel, ¿convenía leerlo del ROS o del brusco? Porque yo generalmente leo del ROS, pero cada tanto algunos temas los me echo del brusco. no, del rosa está bien. Sí, A mí sí, me sí, gusta el rosa. está perfecto. Quizá, como siempre, hay algún que otro tema que ahora les decimos que quizá lo describe demasiado, como no se habla de todas las partes del folículo piloso que nadie se las va a tomar, y creo que el brusco ni lo nombra al folículo piloso, porque la verdad es que no lo tomamos, o sea, todas las partes que tiene, pero después está re bien ahí en el ROS. Perfecto, gracias. Bueno, ¿tienen alguna pregunta más de linfáticos antes de pasar a piel que quieran hacer, que se les haya ocurrido ahora? Bueno, pasamos a piel entonces. Bueno, puse este esquema, sí, más o menos como para hablar un poco de las partes de la piel. La verdad que es un preparado que ustedes ya vieron un montón de veces. Ahora lo único que vamos a hacer es ponerle nombre a cada cosa, pero después cuando veamos el preparado se van a dar cuenta cuál es. Bien, ¿alguien leyó más o menos de qué partes tenemos en la piel? ¿Qué capas? Aunque esté acá en el esquema. No era tipo. Ah, bueno, está ahí, está en el Sí, esquema igual. Tipo epidermis, dermis y hipodermis, y cada una perfecto. tenía, ¿cómo se llama? Una característica propia. Por ejemplo, la epidermis es un epitelio estratificado, la dermis es colágeno laxo, creo. Ah, no, creo que no. Bueno, no importa. Y la hipodermis es tejido adiposo. La hipodermis, ¿no? Bien, Ahora perfecto. sí. Hablemos de tejidos básicos, ¿sí? Epidermis es tejido epitelial, dermis tejido conectivo, e hipodermis tejido conectivo, tejido adiposo, sí, un poco de todo. Muy bien, perfecto. Y bueno, como ven acá en la dermis vamos a encontrar los anexos, como por ejemplo las glándulas sudoríparas que vemos acá, ¿sí? El folículo piloso, la glándula sebácea. Muy bien. Bien, ahora vamos a pasar al preparado, y como les dije, la verdad que es algo que ustedes ya vieron un montón de veces, y sé que también está bastante bien explicado en los videos que están subidos, así que espera que se ponga. Ahí está. ¿Se ve ahí? Acá. Ahí se ve, ahí se ve. ¿Sí? Sí, Genial. Bien. Em, Como les decía, es un preparado que vieron un montón de veces y que en el video está bien explicado, así que vamos a ir un poco rápido. Como ustedes dijeron, vamos a tener epidermis, dermis e hipodermis. Vamos a empezar con la epidermis, que como dijo el compañero, era un epitelio. ¿Sí? ¿De qué tipo? De revestimiento plano estratificado. No, sí, de revestimiento plano estratificado cranealizado. Yo Bien. tenía una duda con esa definición. Justo me hiciste acordar. O sea, ¿por qué? O sea, plano, ¿cómo te das cuenta? O creo que me confundo plano con cúbico, me parece. No, no. Pues si yo veo las células adyacentes al tejido conectivo, veo que tienen una forma como circular y eso no es decir cúbico en realidad. Pará. No, pero Pará. para definir qué tipo es de
la forma de la célula tenés que mirar la cara apical, o sea, lo que está bien cercano a la parte De la a la luz. especialización de la membrana. Claro, lo que está más cerca de la luz. Lo que sea más Aparte ve los sea- núcleos. lo Ve que los núcleos bien aplanados. Sí. Lo que sea más superficial es lo que te va a hacer, digamos, el nombre del epitelio, ¿se entiende? Y ven, miren, por ejemplo, este núcleo que está acá, esto, digamos, para acá está todo el tejido. Entonces vamos a ir a la parte más superficial. Vendría a ser, por ejemplo, este núcleo que les estoy marcando acá. ¿Lo ven todos? Sí. Bien, ese es plano, ¿sí? Por eso es que es plano. Siempre tenés que fijarte en la parte más superficial. Lo mismo que este que está acá, ¿sí? Este que está acá, o este que estaba acá, ¿sí? Mm, ¿Se entiende claro. ahora? Sí, se entiende. Genial. Recordad siempre eso, siempre hay que nombrarlos a partir del núcleo más apical, ¿sí? Bien. Entonces, dijimos que era un epitelio de revestimiento plano estratificado queratinizado. Muy bien. Eso es lo que nosotros ahora acá vamos a llamar epidermis. Y no sé si leyeron, pero la epidermis va a tener diferentes estratos, ¿sí? En lo que es la piel fina, que es lo que estamos viendo acá, vamos a tener 4 estratos: basal, espinoso, granuloso y córneo. Como siempre, los vamos a empezar a describir desde el estrato basal, que vendría a ser como el estrato de células madres, digamos, que van a dar generación al resto de los estratos, ¿sí? Hasta ir hacia el más superficial. Entonces, el estrato basal vendría a ser esto, como dije, la parte más basal justamente, donde vamos a encontrar, ¿sí?, células con núcleo cúbico, ¿sí?, esférico. Se describe que generalmente es una monocapa y que van a estar obviamente unidos o anclados a la membrana basal a través de los hemidesmosomas, ¿sí? Vendría a ser entonces esta capita de acá, estrato basal, ¿sí? Después, ¿qué otro estrato dije que seguía? O que hayan leído. Espinoso. Perfecto, el espinoso, muy bien. ¿Y por qué lo llamamos espinoso? Porque las células tienen prolongaciones que parecen espinas. Muy bien. Podemos llegar a ver como espinas, dicen, entre las células, que vendrían a ser estas de acá, ¿sí? Todo esto vendría a ser el estrato espinoso, ¿sí? Y ven estas zonas como más claras que se ven entre las células, ¿se dan cuenta? Sí, Sí. sí, se ven, claro. Bien, perfecto. Eso justamente corresponden a las espinas, ¿sí? Y se dice que se deben a una retracción del tejido cuando se produce la técnica. Estas células van a estar unidas entre sí por desmosomas. Entonces, se hace la técnica histológica, hay una retracción del tejido, y estas uniones, al ser fuertes, siguen estando presentes. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver, ¿sí? Estas uniones. ¿Se entiende? Sí. Tengo Bien, una pregunta, por ahí me estoy adelantando, pero me surge la dale. duda con esto de las prolongaciones. ¿Tiene que ver con la relación que tienen los melanocitos con los queratinocitos o son prolongaciones entre sí de los queratinocitos? No, no, son, claro, son uniones entre sí de los queratinocitos, ¿sí? Como se dice, son a través de uniones de desmosomas. Al producirse la técnica, como que, digamos, el tejido se achica, como que se Se retrae. retracta, claro, Sí. y nada, se producen estas espinas que justamente se deben a estas uniones que hay entre los queratinocitos, ¿sí? Acá no hablamos de melanocitos, Ok, gracias. no, de nada. Perfecto. Entonces, estuvimos hablando del basal y después pasamos a todo este estrato que era el espinoso, ¿sí? Después vamos a pasar al estrato granuloso, que corresponde justamente a estas células que hablábamos hace un principio, ¿sí? Al principio de cuando hablamos de epidermis, que corresponden a este núcleo plano, ¿sí?, que les mencionaba hace un ratito. ¿Alguien sabe por qué lo llamamos granuloso? ¿No? Porque las células acumulan gránulos de queratohialina. Bien, perfecto. Gránulos de queratohialina. Principalmente va a haber una proteína, ¿sí?, que es la profilagrina, que va a ser rica justamente en unos aminoácidos, que es cistina y tidina, que van a hacer que se vean así basófilos como lo estamos viendo acá, ¿sí? Así que recuerden, entonces, estrato basal, estrato granuloso, y estas células planas corresponden al estrato espinoso, y se debe por estos gránulos, como dijo la compañera, de queratohialina. Muy bien. Y por último vamos a tener el estrato córneo, que vendría a ser este que encontramos acá, ¿sí? ¿Y por qué? ¿A qué se debe? ¿Alguien sabe qué es lo que pasa acá? Células queratinizadas. Muy bien, vendrían a ser esas células que la queratina que sufre exfoliación, ¿sí? Entonces nosotros acá justamente estamos viendo esto. Esto de acá es el córneo. ¿Se entiende? Igual eso ya. Sí. Muy bien. Perfecto. Entonces, todo esto que estuvimos hablando recién, epidermis con esos 4 estratos.
basal, espinoso, granuloso y córneo. Ahora, por debajo dijimos que vamos a tener otra capa, que era la dermis, ¿sí? Y yo les dije que iba a estar formada por tejido conectivo. Pero no sé si ustedes se dan cuenta que este tejido conectivo que vemos acá no es el mismo tejido conectivo que vemos acá, ¿sí? En cuanto al nivel de intensidad en la coloración y a cuanto al nivel de compactación de las fibras, ¿sí? Es diferente. ¿Qué tejido es el que vemos acá? Que le estoy marcando en esta zona de acá. Tejido conectivo, Tejido colágeno conectivo, laxo. colágeno laxo. Bien, perfecto. Buen Ese tiempo. tejido conectivo colágeno laxo es lo que nosotros vamos a llamar dermis papilar. Y este tejido conectivo que está acá, por debajo, Decilo vos. Tejido conectivo, colágeno denso. denso, ¿cómo sigue? No No modelado. No Vamos a ver. modelado. Bien, perfecto. Recuerden siempre, ¿sí?, el nombre completo, porque si no como que da lugar a dudas. Así que mejor siempre díganlo todo. Y eso es lo que vamos a llamar dermis reticular. Acá lo vemos a menor aumento, ¿sí? Teníamos acá la epidermis y todo esto era la dermis. Acá se ve claramente como una línea que nos va a dividir lo que es la dermis papilar de la dermis reticular. Y sumergida en esta dermis reticular encontramos estas estructuras, que son estructuras que ustedes también ya conocen, que ahora solamente lo que vamos a hacer es ponerle nombre, ¿sí? Vamos a hacer un poco más de aumento. Y primero, ¿alguien sabe qué estructura es o qué tejido básico es? Y después decidimos la estructura. Epitelio glandular. Bien, perfecto. Este tejido epitelial glandular. ¿Y qué tipo de adenómero estamos viendo acá? Túbulo glomerular. ¿Por qué túbulo glomerular? Porque se observan varios, creo que son adenómeros. No, No es porque. ¿No son así los mucosos y cerosos? Sí, también. No es porque vemos tipo transversalmente al túbulo y también al adenómero. Los vemos como juntos, o sea, lo vemos en un corte transversal a ambos, tipo. Se pueden distinguir ahí. ¿Qué teníamos que ver para hacer diagnóstico de túbulo glomerular? ¿Recuerdan? Y yo tenía entendido que tenía que ver entre el túbulo y el adenómero, pero bueno, si no es así ya fue. Bueno, no sé si está como Resignadísimo. esa línea que siempre decimos todos, que múltiples luces en diferentes incidencias de corte nos hace diagnóstico de túbulo glomerular, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, de eso sí. Bien, entonces, lo que estamos viendo acá son múltiples luces, ¿sí? Las que estoy marcando acá, que están en diferentes incidencias de corte. Vemos algunas bien transversales, ¿sí? Y otras más oblicuas, ¿sí? En este caso no hay longitudinales, pero sí diferentes incidencias, no son todas iguales. Eso nos hace diagnóstico de túbulo glomerular. Ahora, alguien por ahí había dicho acinos de tipo mucoso, ¿sí? Acuérdense que los acinos de tipo mucoso, bueno, tienen la luz muy pequeña y los núcleos son bien aplanados hacia la periferia. Y acá yo no veo ningún núcleo plano, ¿sí? Son todos cúbicos. ¿Se entendió eso? Sí, bárbaro, yo lo dije. Sí. Recordá eso, ¿sí? El mucoso, todo el núcleo plano viene hacia la periferia, ¿sí? Y después todo el citoplasma, ácido bien pálido, justamente por toda la acumulación de contenido que tiene, ¿sí? Pero acá vemos todo cúbico. Y como dijeron ahí los compañeros, podíamos en la túbulo glomerular diferenciar adenómero de conducto. ¿Y cómo lo diferenciábamos? Se diferencia por el tamaño de la luz, tengo entendido, y también por la intensidad de la basofilia y la acidofilia. Bien. Tengo entendido eso. Igualmente lo de las luces lo estoy poniendo en duda porque me parecen bastante parecidos en este corte. Sí, yo no utilizo tanto un criterio de luz, pero sí lo que vos decís no es de basofilia y acidofilia, sino que más que nada acidófilo intenso o pálido, ¿sí? Hablo de acidofilia sola, si es acidófilo intenso o acidófilo pálido. Y algo que es muy importante es el epitelio que lo esté revistiendo, ¿sí? Entonces, no sé si nadie se acuerda, se los digo yo, ¿sí? Pero recuerden que el adenómero es más pálido, que es por ejemplo este que encontramos acá o este de acá, y el epitelio es cúbico simple, ¿sí? A diferencia del conducto, que es este que encontramos acá, por ejemplo, que es acidófilo más intenso. Recuerden que eso se debe a las mitocondrias que tiene, porque el conducto no solamente transporta, sino que también modifica el producto de secreción y necesita energía para las bombas, ¿sí? De intercambio de iones y todas esas cosas. Por eso es acidófilo intenso.
Y el epitelio deja de ser cúbico simple y pasa a ser cúbico biestratificado, como lo ven acá, ¿sí? O acá también. ¿Quedó claro? Sí, bárbaro. Bien. Traten de siempre cuando, ahora en la parte que vean órganos, integrar todo lo del primer parcial, porque la verdad que se los pueden volver a preguntar y aparte al final es integrador siempre, así que traten como de tener claros estos conceptos para que les sea también más fácil la parte de los órganos. Entonces, dijimos que era un adenómero de tipo túbulo glomerular. Acá, como estamos en la parte de piel, lo vamos a llamar glándula sudorípara. Además de la glándula sudorípara, vamos a tener otra glándula, ¿sí? ¿Qué tipo de adenómero es este que estamos viendo acá? ¿Sacular? ¿No era ese? ¿Por qué sacular? Es una gran pregunta. No es porque traen células de tipo alocrinas o cualquier cosa. O sea, yo sé que es sacular, pero no te puedo decir por qué. ¿Células de qué tipo? No, no te escuché. De tipo de secreción holocrina, eso. Pero Era eso vos eso. lo podés ver acá en el preparado. No sé si lo puedes ver, creo que te intuís por las luces que hay, por las múltiples luces. Ok. ¿Alguien apuesta otra cosa que por qué es sacular? Por la acidofilia pálida que tiene y el contenido que tiene que desplaza al citoplasma hacia los laterales, que hace como que se vean los bordes intercelulares y además muchas de las células no tienen núcleo. Bien. Bueno, lo primero, ¿sí? Es que, como el nombre le dice, sacular viene de saco, ¿sí? O sea, la glándula tiene una forma de un saco. Empecemos por ahí. Después, como decía ahí la compañera, tiene una acidofilia muy pálida, ¿sí? Y eso se debe justamente al producto de secreción que va a tener, que como ustedes saben es lipídico. Y además las células más periféricas las vamos a encontrar con un núcleo esférico de cromatina laxa, ya que tendrían a ser las células madre, digamos, las que van a ir regenerando la glándula, y a medida que vamos yendo hacia el interior de la glándula, este núcleo va cambiando, acá no se ve muy bien, pero se vuelve hasta pipinótico, y eso se debe, por lo que decía el compañero, que cuando la glándula libera su producto de secreción, también lo hacen las células mueren y se van con el producto de secreción. Y después, estas células que les decía madre se encargan de volver a poner todo en su lugar. Así que, bien, es una glándula de tipo sacular, y acá la vamos a llamar glándula sebácea. Acá, bueno, recuerden que también vamos a tener el folículo piloso asociado, ¿sí? Sepan que el conducto de esta glándula es muy cortito y después pasa a desembocar en el folículo piloso. Muy bien, entonces, hasta acá teníamos la dermis, en este caso la dermis reticular, con las glándulas que les fuimos mencionando recién. Por debajo de la dermis dijimos que vamos a tener la última capa, que era la hipodermis, ¿sí? Y ahí, como les dije, vamos a tener tejido conectivo, como lo que vemos acá, y un gran componente de tejido adiposo. Eso, hipodermis. ¿Quedó claro? Epidermis, dermis e hipodermis, en piel fina. ¿Alguien tiene alguna Sí. duda con esto? No, con eso no, todo bien. Bien, entonces, ahora, ¿cómo diferenciamos piel fina de piel gruesa? ¿Alguien sabe? Por la cantidad de queratina. Bueno, por la cantidad de queratina, ¿algo más? Y porque la epidermis de la piel gruesa tiene una capa más entre el estrato granular o granuloso y el último, no me acuerdo. Córneo. Ese. Y por la presencia del folículo piloso, la piel gruesa no tiene. Bien, perfecto, no tiene folículo piloso. Y si no tiene folículo piloso, que tampoco tiene. Glándulas sebáceas. Glándula. Perfecto, muy bien. Entonces, más o menos lo que estuvieron diciendo, nos vamos a centrar en lo que es la epidermis y la dermis reticular. En cuanto a la epidermis, es de mayor grosor y encontramos el estrato lúcido, que es este estrato nuevo que hablaba la compañera, que va a estar entre el granuloso y el córneo. Y además, en la dermis reticular no va a haber glándulas sebáceas ni folículos pilosos, que también lo estuvieron diciendo. Así que ahora vamos a pasar a verla. Esta es una imagen, ¿sí?, de una piel gruesa. Y vean ya el grosor que tiene esta epidermis. Vamos a volver un poquito hacia atrás, como para compararlo con el otro. Acá ya se ve. Vean este grosor, ¿sí?, mucho más fino que este que vemos acá, que es mucho más grueso, ¿sí? Hacemos un poco más de aumento y decíamos que íbamos a tener un nuevo estrato entre lo que era el córneo y el granuloso, ¿sí? No sé si se acuerdan, pero el granuloso era justamente esos núcleos planos que encontrábamos bien hacia la periferia, y por encima encontramos esta zona de acá, no sé si la van a ver que está como más marcada. Ese vendría a ser el estrato lúcido, ¿sí?
Y por encima volvemos a encontrar el estrato córneo, que es mucho más abundante de lo que veíamos antes. ¿Queda claro ahí el estrato lúcido? Sí, se re ve en esa imagen. Bien, perfecto. Sí. Bien. Entonces, la epidermis mucho más gruesa, la presencia del estrato lúcido, y dijimos que no vamos a tener glándulas de tipo sebácea, ¿sí? Entonces, no les puse mucho aumento, pero acá se dan cuenta que todas estas glándulas son túbulo-glomerulares, ¿sí? Múltiples luces en diferentes incidencias de corte. Esa era glándula sudorípara. Esa la vamos a seguir teniendo. Pero lo que no encontramos es glándula sebácea ni tampoco ningún folículo piloso. Así que eso es piel gruesa. ¿Y dónde encontramos la piel gruesa? Manos y planta de los pies. Bien, perfecto. Manos y planta del pie. Ahora, vamos a ir con un caso clínico. Quedan 5 minutos. De última, si después abrimos otro más, pero voy a tratar de hacerlo rapidito. Dice, paciente de 19 años consulta con el servicio de dermatología por manchas claras, lo que normalmente se llama hipocrómicas, en la cara y pérdida de coloración del vello. Hacemos, acá se ve cómo tendría el paciente, sí, vemos estas manchas, como les decía, mucho más claras, y acá se ve como, por ejemplo, en la ceja tiene una porción donde el vello es blanco. ¿Alguien sabe qué patología es esta? Quizás lo conocen, es re común. Yo lo tengo, no en la cara, pero es como bastante común. Eh, Quizás saben. Vitiligo. Bien, perfecto, vitiligo, muy bien. Entonces, se lo diagnostica como vitiligo, y acá les cuento un poco. Sí, el vitiligo es una enfermedad autoinmune en la que se va a destruir a los melanocitos. Que ahí ya estuvieron un poco preguntando sobre los melanocitos hace un rato, así que ahora vamos a hablar un poco de eso. Repasando lo histológico, que es lo que nos importa. ¿Dónde encontramos estas células? Primero, ¿en qué estrato en qué capa la encontramos? ¿Epidermis, dermis o hipodermis? ¿Qué les parece? Epi. Bien, En la epidermis. epidermis. Tengo entendido que en estrato basal, ¿no? Bien, muy bien. En la epidermis, en el estrato basal. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿de qué se encargan y cómo lo hacen? Ya con la imagen que vimos y un poco de la clínica, deben suponer de qué se encargan estas células. Tenía entendido que De tenían la que ser coloración de la piel y el pelo. claro, Bien, perfecto. básicamente Se eso. encargan de la coloración, muy bien. ¿Y de qué Sintetizan más? melanina en piel, pelo y iris. Y se lo es la función en la piel, se la transfieren a los queratinocitos para proteger su ADN de los rayos ultravioleta. Perfecto, muy bien. Como dijo la compañera, van a producir melanina y la van a mandar en melanosomas a las células basales y a los queratinocitos, justamente para protegerla de los rayos UV y la luz solar. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿qué otras células de la epidermis conocen? Hasta ahora estuvimos hablando de queratinocitos y melanocitos. ¿Alguna otra que se les ocurra que hayan leído? De Merkel, De Langerhans. Bien, perfecto. Vamos primero con las células de Merkel. ¿En qué estrato lo encontramos? en basal. Bien, perfecto, en el basal, muy bien. Y ahí por ahí otro compañero nombró otra. ¿Cuál? No sé pronunciarlo muy bien. De Langerhans, puede ser, no sé cómo se Sí, pronuncia. la de Langerhans. Está bien. Ok. ¿De qué se encarga las células de Langerhans? ¿Saben? Tenía entendido que estaba como relacionado al sistema inmune, o me confundí con otra. No, muy bien, ¿Son, perfecto. no son la primera barrera inmune? Es Como una son ¿Cómo? como que son las primeras que van a vigilar que la entrada de algo ajeno al cuerpo. Bien, como vos decís, son presentadoras de antígenos, ¿sí? O sea, cuando algo nuevo, algo extraño entra al organismo, se hace encarga justamente de presentar las linfocitos para que actúen, ¿sí? ¿Y en qué estrato la vamos a encontrar? En el espinoso. En el espinoso, perfecto, muy bien. Puse este caso ¿Esta clínico. célula forma parte del sistema fagocítico mononuclear? ¿Cómo? ¿Estas células forman parte del sistema fagocítico mononuclear? No, porque son presentadoras de antígenos. Ah, ok. No sé, Maga, vos querías decir algo sobre esto. Eh, no me acuerdo, puede ser, igual. No estoy segura, tendría que chequearlo. Pero o sea, no son macrófagos, por así decirlo, pero tienen el mismo, el CMH2 igual que un macrófago, así que puede llegar a ser, ¿viste? Pero como que hay una lista larga y capaz también forman parte, la verdad no me acuerdo. Bien.
Bueno, lo que les quería decir es que puse este caso clínico más que nada para hablar de otras células que no se suelen ver en los preparados y que es algo como más teórico, porque ya que todo lo demás se pueden encontrar en los videos. Así que nada, estaría bueno que después lean un poco sobre estas tres células que fuimos nombrando. Así que muy bien. Y por último les puse una imagen donde ven acá el estrato basal y ven que acá tenemos una coloración amarronada. Bien, eso corresponde a la melanina, que era lo que estábamos hablando recién hace un ratito, ¿sí? Que justamente los melanocitos producían melanina, la mandaban a través de melanosomas a las células basales para eh, generar esta protección, ¿sí? Que estuvimos hablando recién. ¿Hay alguna duda? No sé si Maga, ¿vos querés agregar algo? Marrón es Lleva con menos de un H&M. minuto, ¿no? Hago otro. No, lo único que quiero preguntar es si lo de Langerthal o de Merkel hay que saber más de lo que dijimos. No. Principalmente la función y en qué estrato se encuentra y nada más, con eso alcanza. Bárbaro. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna pregunta más? No, muchas gracias. Bueno, ¿vos, Maga, querés agregar algo? No, lo busqué y parece que sí, que son del sistema ¿Ah, fagocítico sí? mononuclear. Ah, bueno. Sí, con las Bueno, de Kapfer y el resto. Así que bueno, nada. sí, no sé quién lo preguntó, pero entonces sí, pertenece.